Gracias. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al auditorio Antonio Ortiz Mena, de Nacional Financiera. Les recordamos que en caso de presentarse alguna emergencia, este auditorio cuenta con 3 salidas. Por favor, identifiquen la ruta de evacuación y atiendan las indicaciones de nuestros brigadistas y del personal de seguridad, quienes les guiaremos a la zona de menor riesgo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Para los representantes de los medios de comunicación, al evento de la presentación de resultados de la encuesta nacional de financiamiento a las empresas ENAFIN 2024, un proyecto colaborativo entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Tengo el agrado de presentar a quienes esta mañana integran el presidio. El doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El licenciado Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México. El licenciado Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La doctora Lucía Buenrostro Sánchez, vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y la actuaria Susana Pérez Cadena, directora general de Estadísticas Económicas del INEGI. Invito al doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que nos comparta su mensaje de apertura. Y estaremos platicando próximamente para los resultados definitivos del censo económico, que nos encantaría presentarlo con ustedes. Buen día a todas y todos. Saludo con mucho gusto al subgobernador del Banco de México, licenciado Omar Mejía Castelazo. Saludo también a la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García. A la doctora Graciela Márquez, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También, con mucho afecto, al licenciado Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Saludo a Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria y líder de este proyecto. Y en especial a todo el equipo de la comisión que han coordinado el trabajo que hoy nos reúne. Agradezco la presencia de los representantes de las autoridades, de las asociaciones, de la academia y de los medios de comunicación que nos acompañan. Es un gusto darle la bienvenida a esta presentación de los resultados de la encuesta nacional de financiamiento a las empresas 2024. Este proyecto, que se encuentra en su 4ª edición, es la principal fuente de información especializada sobre el conocimiento, el acceso, el uso del financiamiento y otros productos financieros entre las empresas de México, desde la perspectiva de la demanda. Desde el primer levantamiento
en el año 2015, la Comisión Nacional Bancaria y el INEGI han colaborado y sumado esfuerzos para que este proyecto pueda realizarse ininterrumpidamente cada 3 años. Después de tantos años de trabajo, es fundamental detenernos para analizar lo que se ha logrado y cuestionarnos por qué es tan importante esta encuesta. Para dar respuesta a esta cuestión, considero necesario recalcar el papel esencial que tiene el sector empresarial para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. El fortalecimiento de este sector permite que todas y todos tengan acceso a diversos productos y servicios de mejor calidad, más oportunidades y empleos. Sin duda, la competitividad de nuestro país a nivel internacional depende del desarrollo de nuestro sector empresarial. Su expansión solo puede ocurrir con un sistema financiero estable. Las instituciones financieras, al canalizar los recursos de las y los ahorradores hacia proyectos productivos que los necesiten, permite que las empresas obtengan los recursos necesarios para su operación y desarrollo, permitiendo que crezcan y se consoliden. Asimismo, contar con un producto financiero como una cuenta de captación otorga a las empresas herramientas para llevar una administración segura y cómoda de recursos, ampliando las opciones de pago y cobro que pueden ofrecer a su clientela, por lo cual, sin duda alguna, son una pieza fundamental para el desarrollo de un ecosistema de pagos con productos financieros. Generar las condiciones adecuadas para que las empresas puedan participar en el sistema financiero con productos y servicios ajustados a sus necesidades es fundamental para que la economía mexicana alcance su potencial en beneficio de la población de nuestro país. Por ello, para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como para las autoridades económicas y financieras del país, la inclusión financiera de las empresas es una prioridad. Para lograr este objetivo, las autoridades financieras debemos de contar con información detallada y precisa que abone al diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Esto permite realizar diagnósticos, establecer metas y dar seguimiento a los avances logrados, para lo cual la encuesta que presentamos el día de hoy es un insumo básico. Los datos recabados en el ENAFIN cuentan con una representatividad nacional por tamaño de empresa y por sector de actividad económica y nos han ayudado a poder entender cómo las empresas realizan sus operaciones financieras, el uso del crédito y las barreras que enfrentan para acceder a él. Los medios de pago y cobro que utilizan, los conocimientos que tienen sobre los diversos sectores y autoridades del sistema, las capacidades de planeación financiera y el uso que dan a la tecnología, entre otras. En esta edición 2024, como ha ocurrido en las anteriores, el cuestionario
ha sido actualizado para poder capturar las transformaciones que han experimentado tanto el sector financiero como el sector empresarial en los últimos años, siempre cuidando la comparabilidad de los resultados. En estas actualizaciones se han logrado captar con más detalle el uso de medios digitales, las diferentes acciones de planeación financiera que llevan a cabo y la incidencia de problemas con productos financieros que han enfrentado. Una de las adiciones más importantes ha sido una identificación más detallada de las empresas de mujeres, lo que es esencial para poder establecer políticas empresariales con perspectiva de género. Los datos del ENAFIN complementan la información que recibe la Comisión de las instituciones financieras a través de reportes regulatorios y junto con los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que se presentaron en marzo pasado, nos permiten construir un panorama completo del estado de la inclusión financiera en nuestro país y su evolución casi por una década. Este proyecto es una pieza fundamental en la formulación de la Política Nacional de Inclusión Financiera que dirige el Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Así, para la medición de los objetivos de la actual administración, asegurar que más empresas, en particular las de menor tamaño, alcancen un mejor bienestar financiero. Concluyo mi participación invitando a todas y todos a consultar los materiales que tanto la Comisión como el INEGI han preparado a propósito del lanzamiento de esta encuesta. Convencido de que encontrarán información valiosa sobre los avances y retos que enfrentamos para alcanzar una mayor inclusión financiera de las empresas de nuestro país. Muchas gracias. Solicito la intervención de la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar de nuevo en este auditorio para compartir con los medios de comunicación los resultados del trabajo conjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tengo el agrado de saludar a todos los integrantes del Presidium, así como a los funcionarios del Gobierno y organismos autónomos que nos acompañan en el auditorio Antonio Ortiz Mena. Saludo también, por supuesto, a las personas que trabajan en los medios de comunicación, así como a las personas usuarias que siguen nuestra transmisión en redes sociales. El auditorio Antonio Ortiz Mena, es un espacio idóneo para recordar los conceptos emitidos por el funcionario que da nombre a este espacio. En 1959, en ocasión del acto inaugural de la 15ª edición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Convención Nacional Bancaria, celebrada en Torreón, Coahuila, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público listó 21 metas del ámbito económico y financiero propuestas por el nuevo gobierno. Para cumplirlas, en especial aquellas relacionadas con la promoción
de, cito, la agricultura, el turismo, la pequeña y mediana industria, fin de la cita, era indispensable un trabajo coordinado de la banca privada y la banca nacional. Y Ortiz Mena no dudó en afirmar, cito, un sistema crediticio adecuado tiene la máxima importancia en el desarrollo económico, fin de la cita. Para otorgar aún más vigor a ese postulado, el encargado de las finanzas públicas remató diciendo, cito, que todos tenemos un papel que jugar en la vida económica del país, fin de la cita. Así, ya sea en el siglo pasado o en el primer cuarto del siglo XXI, el acceso y uso del financiamiento por parte de los negocios y los hogares ha sido un factor que merece la mayor atención de todos los ámbitos de la vida nacional. Por ello, en el INEGI hemos desarrollado censos y encuestas que dan cuenta de las finanzas de empresas y familias. En las 20 ediciones de los censos económicos, que iniciaron en 1930, hemos recopilado datos de los negocios en México, qué producen, cómo producen y, por supuesto, cómo se financian. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la ENIG, que también está próxima a contar con 20 ediciones, proporciona cifras sobre el ahorro, las inversiones y rubros de gasto en los hogares de nuestro país. Las 2 ediciones de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, la ENAPROCE de 2015 y 2018, nos brindó información sobre el acceso a financiamiento y sus percepciones sobre este entre las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Las encuestas especializadas, además de las que ya he señalado, sobre finanzas, se han enfocado en temáticas de las familias y las empresas para entender mejor sus interacciones con la amplia gama de servicios financieros. La encuesta de finanzas de los hogares de 2019 dio cuenta de los flujos y acervos de los activos y pasivos de los hogares. Y es en este punto donde las alianzas de nuestro instituto, como la que sostenemos con la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda, cobran su mayor relevancia al momento de generar información pormenorizada e interconectada sobre las finanzas en México. Por ejemplo, la serie de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, cuya edición 2024 difundimos en este mismo recinto hace unas semanas, complementa la información de los hogares en relación con el acceso y uso de servicios financieros, desde tarjetas bancarias hasta criptomonedas. Una más es, por supuesto, lo que nos convoca aquí, la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, ENAFIN, cuyos resultados escucharemos en voz de la actuaria Susana Pérez Cadena. Desde 2015, esta encuesta nos permite conocer el acceso, uso y necesidades de los negocios con respecto a los servicios financieros. Así, en este breve recorrido, esta familia estadística, como yo me gusta denominarla, de censos y encuestas, abre la puerta a que el público usuario cuente con la capacidad de ubicarse en el mapa financiero de empresas y familias de nuestra República. Esta amplia cobertura estadística brinda instrumentos para una toma de decisiones informada. Algunos datos extraídos de los censos y encuestas referidos pintan un mosaico complejo y desafiante de las empresas y hogares del México contemporáneo. Y aquí voy a listar pequeñas muestras de los datos de esta familia de censos y encuestas. En 2017, la ENAPROCE indagó las razones para no aceptar un crédito y para 58% de las micro, pequeñas y medianas empresas, el rechazo radicó en considerar ese crédito como caro. Además, el 92% de las MIPYMES no tuvieron acceso a financiamiento según lo reportado por la ENAPROCE. De acuerdo con la ENIF, levantada en 2019,
el 22.3% de los hogares eran propietarios de negocios como parte de su tenencia de activos no financieros, poco más de una quinta parte. Esa misma encuesta nos reveló que 17% de los hogares contaban con ahorros formales y 28% informales. Con la ENIC 2022 conocimos que 52% de la población contaba con algún tipo de ahorro. Sin embargo, el monto de esos ahorros equivalían solo a una quincena o menos de lo que ganaban o recibían las personas ahorradoras. Además, en 2022, 10.6 millones de hogares realizaron depósitos en cuentas o cajas de ahorro o tandas. En ese mismo año, 2022, 3 millones de hogares reportaron pérdidas en los negocios del hogar. Conforme a los resultados oportunos de los censos 2024 que dimos a conocer en enero pasado, el efectivo fue el medio de pago más utilizado en las ventas en un 83.8% de las unidades económicas. 11 puntos porcentuales menos que lo reportado en los censos económicos 2019. La ENIF, presentada en este mismo recinto, ya les decía yo, estimó que 76% de la población contaba con al menos un producto financiero. Esa cifra contrasta con la de 2021, cuando el porcentaje fue de 68%. Y así podríamos seguir comparando las cifras que esta familia de censos y encuestas nos permite ir monitoreando, tomándole el pulso de las finanzas de empresas y familias. Por fortuna ya tenemos esta familia que empieza con los censos económicos, que sigue con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, con la ENAPROCE y después con la familia, con la parte de la familia, digamos, que tiene estas encuestas especializadas a las que se refería el doctor de la Fuente. En particular, entonces, la ENAFIN, que nos convoca el día de hoy, es una radiografía que permite mirar al interior del cuerpo empresarial y observar el funcionamiento de sus venas y arterias financieras. Por lo pronto, antes de escuchar los resultados, les adelanto que entre las temáticas desarrolladas se incluyen los datos sobre los negocios que solicitaron financiamiento, desglosados por tamaño de empresa, fuente de financiamiento o sexo de la persona dueña o accionista mayoritaria, y que nos permite justamente hacer esa desagregación entre hombres y mujeres y los sesgos que pueden, las brechas más que los sesgos, las brechas que existen. El detalle de la información permite señalar, por ejemplo, que las mujeres dueñas o accionistas mayoritarias solicitan y reciben menos financiamiento que los varones. También hay datos sobre las empresas que han solicitado financiamiento y recibieron una respuesta negativa. Datos que se desagregan según las principales razones del rechazo o las principales afectaciones a las empresas. Finalmente, la encuesta, la ENAFIN, incluye información sobre los usos que las empresas darían al financiamiento en caso de recibirlo, así como canales y herramientas financieras que conocen o usan para obtener nuevos recursos, efectuar pagos y recibir ingresos. Sirva este breve recuento, tanto de la familia de censos y encuestas como en particular de la ENAFIN, para mostrar la riqueza estadística que tenemos al alcance. Y para mostrar cómo la lectura de esta encuesta, la ENAFIN, en conjunto con la familia de censos y encuestas, nos ilustran este tan relevante elemento para la construcción de la prosperidad compartida. Me detengo un momento para mencionar aquí, como siempre lo hacemos, a las personas informantes de 4.673 empresas de diferentes sectores y representativas de todo el territorio nacional que tuvieron la confianza de responder nuestro cuestionario y apoyarnos en nuestro quehacer institucional. A todas ellas, nuestro agradecimiento y reconocimiento. Si, como refirió Antonio Ortiz Mena, el crédito es una palanca del desarrollo
y su contribución a la mejora en la vida de las empresas y hogares es una responsabilidad colectiva, la información de calidad, pertinente, veraz y oportuna es una herramienta poderosa para que cada uno actúe en su ámbito de competencia. La ENAFIN, junto con los censos y encuestas de la familia de estadísticas sobre finanzas, nos ofrecen la oportunidad de incidir en el presente y futuro de México. Muchas gracias. Ahora, para presentar los resultados generales de la ENAFIN 2024, hará uso de la palabra la actuaria Susana Pérez Cadena, directora general de Estadísticas Económicas del INEGI. Muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a todos los miembros del Presidium. Muchas gracias por la colaboración de todo el sector a esta encuesta y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por estar aquí acompañándonos para ver los resultados de esta encuesta. Pues la ENAFIN, ya se habló mucho de ella, pero quiero comentar que es una encuesta en general muy bienvenida por las empresas. La tasa de no respuesta es muy baja, solamente el 4.5% de las empresas no respondieron, en algunos casos porque no alcanzaron a responder, ¿no? Porque no les dio tiempo de responder, pero la tasa es muy baja, la tasa de no respuesta. Y también otro comentario respecto a esta encuesta es que el 80%, más del 80% de las empresas respondieron por Internet, o sea, en su cuestionario electrónico por Internet, muy poquitas respondieron en papel y pues en general la respuesta muy clara, muy limpia, en fin, es, insisto, una encuesta que es bienvenida por parte de las empresas. Además, como ya dijimos, pues tiene ya varias ediciones desde 2015 hasta esta 2024, pues ya es una encuesta que esperan las empresas. Bueno, vamos a pasar a la presentación, si la podemos poner. Vamos a ver los principales aspectos metodológicos muy brevemente y luego nos vamos directo a los datos. En segundo lugar, vamos a ver algunos aspectos relacionados con el financiamiento, este segundo tema, considerados por las empresas a manera de contexto, y ya los datos, el tercer punto, los datos sobre las fuentes de financiamiento, las solicitudes realizadas, los usos del financiamiento, y luego hablaremos del conocimiento que tienen las empresas de las tecnologías financieras y del uso que le dan a las tecnologías financieras. Y finalmente, para terminar, hablaremos de algunos otros servicios financieros. A ver si funciona. Creo que no está así. Bueno, los principales aspectos metodológicos, muy brevemente. El universo de estudio son todas las empresas del país con 6 y más personas ocupadas, es decir, las de 5 y menos no están consideradas en este universo de estudio. Que están ubicadas en localidades de 50,000 y más habitantes y que se dedican a la construcción, a las manufacturas, al comercio, transportes o a los servicios privados no financieros. Este universo, entonces, con estas características, está conformado por 280,047 empresas, de las cuales tomamos una muestra de 4,673, alrededor de 5,000 empresas son las que contestan este cuestionario para esta encuesta, para darle representatividad a nivel nacional y, como dice acá, los resultados se publican, se presentan por tamaño de las empresas, por sector de actividad, por tamaño de la localidad y, por supuesto, todo a nivel nacional. Una anotación sobre los tiempos es la cobertura temporal. La ENAFIN capta principalmente información del año 2023, se levantó en 2024, pero capta información principalmente del año 2023
y aunque algunas de las preguntas se refieren a los 3 años previos a la entrevista. Como decíamos, la encuesta se ha realizado cada 3 años, entonces cuando vamos a levantarla nuevamente, preguntamos para algunas variables, preguntamos por este año y los 2 anteriores. Bueno, entonces vamos a algunos aspectos relacionados con el contexto financiero. Una de las preguntas de contexto que hicimos para identificar si se realizaron acciones para tener mejores condiciones que les permitieran solicitar financiamiento a las empresas fue sobre las acciones de planeación, así le llamamos, acciones de planeación que llevaron a cabo las empresas. Y encontramos que 61.4%, como dice aquí la lámina, 61.4% de las empresas realizaron al menos una acción y de ellas el 77%, se ve aquí en la primera barra, el 77% realizó pronósticos de ventas y rentabilidad, el 68.6% estableció metas de largo plazo y el 53.1% realizó algún plan financiero para administrar el endeudamiento cuando fuera el caso. La ENAFIN les preguntó también sobre los factores que más afectaron el crecimiento de las empresas y encontramos que, como dice aquí, 164.900 empresas, el 58.9% del universo, mencionaron al menos una afectación. De ellas, el 53.8% mencionaron la situación económica del país como factores que le afectan, como un factor que les afecta, la elevada competencia, 45.5%, falta de apoyos del gobierno, 43%, bajo poder adquisitivo de los clientes, 41%, inseguridad y criminalidad en la región, 37%, muchos trámites burocráticos, el 33.7%, costo del financiamiento, también se mencionó como un factor que les afecta, el 25.8%, mercado reducido para productos o servicios, 25.4%, falta de financiamiento, también se mencionó como un factor que les afecta, el 20.7%, restricciones a su actividad, falta de tecnología e innovación en la empresa, eventos climáticos adversos. Ahí ven ustedes los porcentajes. Se les preguntó también si conocen alguna institución financiera y el 98.9%, el 99%, pues prácticamente todos, de las empresas conocían al menos una institución financiera. Ah, caray. Conocían al menos una institución financiera. Sobre todo los bancos o la banca comercial, 96% de las empresas de este universo que estamos representando con esta encuesta, el 90.8% conocen las aseguradoras, pueden haber respondido más de una opción, ¿verdad? Entonces pueden haber respondido que conocen la banca, que conocen las aseguradoras, etcétera. La administración de fondos para el retiro, las AFORES, el 84% los conocen. Las sociedades de información crediticia, 76%, la banca de desarrollo, 74%, 75% los conocen, afianzadoras, 72%, pero hay también algunas otras instituciones que son pues mucho menos conocidas por las empresas. Pasamos ahora ya al tema de las solicitudes de financiamiento. Vamos a pasar al tema de las solicitudes de financiamiento y los usos que le dan al financiamiento o crédito. Aquí vemos, en esta siguiente lámina, que el 50% de las empresas han solicitado financiamiento desde que iniciaron actividades, como dice aquí, 140,000 de las 280,000 que les mencionaba fue el universo de estudio, del cual tomamos una muestra de casi 5,000 empresas, les decía al principio, ¿no? Entonces, de estas 140,000, que son la mitad, reportaron haber solicitado financiamiento y tuvieron financiamiento desde que, o algún financiamiento a lo largo de su existencia, 45.9%, casi 46%, y el otro 4% no ha tenido financiamiento, hablando de este universo de estudio. Podemos hablar también
de las empresas que han solicitado financiamiento según sexo de la persona dueña o socia mayoritaria. Y aquí tenemos que en las empresas donde la persona socia mayoritaria es hombre, se solicitan más créditos que en aquellas donde la persona dueña o socia mayoritaria es mujer. Aquí en las dos primeras barras vemos con verde los hombres, con morado las mujeres, que en las empresas donde el dueño es hombre, el 51% han solicitado crédito. Y en las empresas donde la dueña es mujer, dueña o socia mayoritaria, el 46% han solicitado crédito. Hay una, no tan grande la diferencia, pero sí hay una diferencia que es notoria. Y bueno, ahora, que han tenido financiamiento, las empresas comandadas por hombres, 47%, y las comandadas por mujeres, 42%. En la siguiente lámina podemos observar las empresas que solicitaron financiamiento en el periodo 2022-2024. Hablando de estos años más recientes, 2022 a 2024, tenemos que 140,000 empresas reportaron haber solicitado financiamiento desde que iniciaron actividades y 80,500 solicitó financiamiento durante estos 3 últimos años. O sea, habíamos dicho en las láminas anteriores que 140,000 a lo largo de su existencia habían solicitado al menos un crédito. De esas, 80,000 lo hicieron en los últimos 3 años. Esto es, el 57% de las empresas han solicitado crédito en los últimos 3 años. ¿Y de qué tamaño son las que más créditos solicitan? Las que más créditos solicitan. Vamos a ver, decíamos, en total, el 57.5%, 57 de cada 100 solicitaron crédito en los últimos 3 años. Pero las grandes, el 65 de cada 100 solicitaron crédito en los últimos 3 años. Las medianas, 71 de cada 100, las pequeñas, 57 de cada 100, va bajando, y las micro, 53.8 de cada 100 solicitaron crédito en los últimos 3 años. ¿Y a quién le solicitan el crédito las empresas? En los últimos 3 años, como dice aquí en la lámina, 80,000 empresas, 80,593 empresas que reportaron haber, de las 80,593 que reportaron haber solicitado financiamiento desde que iniciaron actividades, pues el 82.8%, lo solicitó a la banca comercial, mientras que el 28.5% lo solicitó a sus propios proveedores. El 12.7% mencionó a familiares o amistades como fuente de financiamiento, el 6.7% a sociedades de objeto múltiple, a la SOFOM, etcétera. Aquí están detalladas. Podemos ver muchos datos en la encuesta como estos, por ejemplo, pero también podemos verlos por tamaño de las empresas, por sexo de la persona que comanda la empresa, por tamaño de las localidades, hablando, claro, siempre, como decía al principio, de localidades de 50,000 habitantes y más. Ahora, en el caso de los rechazos, perdón, en la lámina anterior me faltó decir, disculpen. Caray, ya, es esta. En esta lámina me faltó decir, específicamente, hablemos ahora de la aprobación o el rechazo de los créditos. Decíamos que 80,593 empresas solicitaron financiamiento entre 22 y 24, pero en esos 3 años pudieron haber hecho varias solicitudes cada una, sumando un total de 519,000 solicitudes de crédito en esos 3 años. De estas 519,000 solicitudes de crédito, el 93.7% fueron aprobadas y el 6.3% rechazadas. Y en el caso de las rechazadas, ¿cuáles fueron los motivos? Pues 13,795 empresas, el 17%,
que reportaron haber solicitado financiamiento desde que iniciaron actividades, recibieron al menos un rechazo, y aquí están los motivos. Bueno, en primer lugar está la respuesta de cuando no les dieron, o ellos mencionan, estas empresas, que no le dieron motivos ni razones. El 21.9% de las empresas mencionan esto. El 21.6% mencionan que les dijeron que las garantías no eran suficientes o no tenían aval, por su historial crediticio, el 18%, porque no cumple con los requisitos o no pudo comprobar ingresos, el 18%, por baja capacidad de pago, el 16%, por un mal historial crediticio, el 15%, tenía muchas deudas, no tenía plan de negocios, la empresa es de nueva creación o es demasiado joven, entre otros. Entonces, bueno, todos estos datos los podemos ver a través de la encuesta y con mucho más detalle de lo que estamos presentando aquí hoy, obviamente. También preguntamos a las empresas si tuvieron alguna afectación por no haber obtenido el financiamiento solicitado en este periodo 2022-2024. Y lo que vimos es que de las 13.795 empresas a las que les rechazaron al menos una solicitud de financiamiento, el 72%, 9.900, reportó haber tenido las siguientes afectaciones. Se retrasó la expansión de la empresa o la compra de nueva maquinaria, lo mencionaron el 45% de las empresas. Se cancelaron inversiones, lo mencionaron el 38% de las empresas. Se cancelaron contratos, pedidos, servicios, entre otros, el 23%. Se detuvieron las operaciones temporalmente, se recortó el personal, entre otros. Bueno, el cuestionario indagaba también si las empresas estaban considerando solicitar un crédito en los siguientes 12 meses después del momento, digamos, siguientes al momento de la entrevista. Y se obtuvo que 58,000 empresas, el 20% del universo de estudio, consideraban solicitarlo en los siguientes 12 meses. En total, aquí lo podemos ver este dato, distinguiendo por tamaño de empresa. En total decimos el 20% de las empresas consideraban solicitar un crédito en los siguientes 12 meses, pero las grandes, 25% consideraban solicitar ese crédito, perdón, las medianas el 29.5%, las pequeñas el 20% y las micro el otro 20%. Y se les preguntó también qué usos le darían a ese posible crédito que solicitarían en los siguientes 12 meses. Los usos señalados fueron, primero, invertir en activos o tecnologías necesarios para la producción, el 60%. En segundo lugar, para expandir el negocio, el 58%. En tercer lugar, para recapitalizar a la empresa, el 35.8%. Y enseguida para pagar deudas o pago de compromisos financieros, 34%, inversión en investigación y desarrollo, 12%, afrontar pérdidas de ejercicios fiscales anteriores, 10%. Pues estas son algunas de las variables que se preguntaron respecto a las solicitudes de crédito y a los usos que se le dan o se le darían al crédito. Vamos a hablar ahora de las tecnologías financieras, muy brevemente, al tema del conocimiento que tienen las empresas sobre algunas tecnologías financieras y si las usan y cuáles usan. Encontramos que el 75% de las empresas conocían al menos un tipo de tecnología financiera, como cuáles, los monederos electrónicos, conocidos por el 97.5% de las empresas, la inversión de recursos a través de aplicaciones móviles o páginas web, conocidos por el 42% de las empresas, activos virtuales, el 42% de las empresas los conocen, financiamiento colectivo, solo el 21%, o el crowdfunding, solo el 21.9% de las empresas los conocen. Y preguntamos también qué tipos de tecnologías financieras utilizaron, no solamente si los conocen, sino si las utilizaron para realizar operaciones en 2024. Y como dice aquí la lámina, de las 211,000 empresas que declararon tener conocimiento de tecnologías financieras, el 40% utilizaron pues las siguientes:
monederos electrónicos el 88%, inversión de recursos a través de aplicaciones móviles o páginas web el 23%, activos virtuales 4.9%, financiamiento colectivo 2.5%. Sin embargo, de las 211,000 empresas que declararon tener conocimiento de las tecnologías financieras, 126,000, el 60% prácticamente, no las utilizaron por los siguientes motivos que también les preguntamos. Porque no las necesita, el 52%, porque no le interesa, el 52%, porque no sabe cómo funcionan, el 24.5%, porque no cuenta con los medios necesarios para utilizarlas, el 17%, o porque no confía en las tecnologías financieras, el 15%. Finalmente vamos a hablar de algunos otros servicios financieros, por ejemplo, para recibir los pagos de sus clientes, los principales medios de pago utilizados, esta es la, sí, 23, me estoy yendo a la siguiente. Por ejemplo, como los medios, vamos a hablar de los medios que utilizaron las empresas para realizar sus pagos. La de para recibir sus pagos es la diapositiva siguiente, me estaba adelantando. Vamos a hablar entonces de qué medios utilizaron para realizar sus pagos. El principal medio sigue siendo el efectivo, en el 75.4% de los casos, seguido por la banca por internet en el 52.7% de los casos, la banca móvil el 47.4%, los cheques el 46.7%, las tarjetas de crédito o débito empresariales 42%, tarjetas de crédito o débito enseguida con el 27.6%, las tarjetas de prepago 7%, monedero electrónico 6.7%, pagos con códigos QR 3.2%, teléfono a través de un ejecutivo, criptoactivos el 0.5%. Y ahora sí, para recibir los pagos, ¿es esta? Los cobros. No sé qué pasa, como que le pico y no avanza, es esta. Para recibir los pagos de los clientes, los principales medios de pago utilizados fueron efectivo, el 79.8% de las empresas lo mencionaron. La doctora Márquez mencionaba hace unos momentos que en el censo económico el 83.8% de las empresas reciben efectivo o su principal medio de pago es el efectivo, nada más que aquí recordemos que ese 83.8% se refiere a todo el universo de los más de 6 millones de establecimientos y empresas que hay en el país, y aquí se refiere específicamente al universo del que platicamos, que son las que tienen 6 y más, las empresas con 6 y más personas ocupadas, que son un poquito más grandes, ¿no?, que todo el universo en promedio. Entonces, ese porcentaje es del 79.6, las que, perdón, ya aquí ya me cambié de lámina, mil disculpas, 79.8. Los clientes utilizaron los siguientes medios de pago: 79.8 efectivo, 78.4 las transferencias electrónicas, tarjeta de crédito o débito 54.3, cheques 38.2, teléfono móvil o teléfono inteligente 12.2, pagos con código QR, vales de despensa o de gobierno, criptoactivos. Y aquí quiero comentar el caso de las transferencias electrónicas, 78.4%. En 2020, o sea, en la FIN anterior, teníamos un resultado de 72%. O sea, aquí podemos observar también, si comparamos las encuestas que están a disposición del público en general, si comparamos las encuestas, cómo ha habido incrementos o decrementos en cada uno de los medios de pago utilizados, ya sea para realizar sus pagos o para recibir para cobrar. Y ahora, respecto a los cobros con tarjeta, ¿con qué medio o dispositivo electrónico se hacían?
Aquí vamos a comparar, como decía hace un momento, las dos últimas encuestas, la ENAFIN 21, el 2021 y la ENAFIN 2024. 127,000 empresas, 45.4%, realizaron cobros con tarjeta en 2020, mientras que en 2023, con la última encuesta, la cifra ascendió a 152,000 empresas, el 54%. ¿Y qué medios utilizaron? Utilizaron una terminal punto de venta proporcionada por algún banco, el 85% en la última encuesta y el 90.8% en la anterior, es decir, ha disminuido, ¿no? Las aplicaciones móviles, la banca móvil, ha aumentado muchísimo, del 18.6% en 2020 a 49%, casi 50%. Página web, banca por internet, del 13.3% en 2020 al 40.6%, también ha tenido un incremento muy importante, y las terminales de pago o lectores de tarjetas también han tenido un incremento importante de 18.9% a 29% en 2023, en la última encuesta. Y tenemos dos laminitas más, una sobre los canales por los cuales las empresas realizaron operaciones financieras, que fueron en primer lugar pues acudir a las sucursales o instituciones financieras. De las instituciones financieras, el 79% de las empresas mencionaron acudir a las sucursales, el 67% mencionaron utilizar las páginas web o la banca por internet, el 64% prácticamente mencionaron utilizar la banca móvil, el 45% mencionaron utilizar los cajeros automáticos, 17% corresponsales o comisionistas y 16% línea telefónica de alguna institución financiera. Y finalmente, observamos las afectaciones por problemas con servicios financieros en este periodo de referencia. 41,806 empresas, el 15% del universo de estudio, presentaron las siguientes afectaciones. Cargos no reconocidos a cuentas de la empresa, 72.6% de las empresas lo mencionaron. Clonación de tarjetas de crédito o débito, el 36% de las empresas lo mencionaron. Transferencia de recursos no reconocida, el 29%. Retiro de efectivo no reconocido, el 12%. Solicitudes de créditos no reconocidos a nombre de la empresa, el 4.6%. La encuesta indaga sobre muchos temas más que se pueden ver por tamaño de las empresas, por sector de actividad, por tamaño de la localidad, etcétera, y se pueden comparar, como decía, y nos arrojan resultados muy interesantes de incrementos o decrementos entre las dos últimas encuestas o entre todas las encuestas que se han realizado desde 2015 con esta colaboración tan grande que tenemos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y pues gracias, como decía la doctora Márquez, también a todas las empresas que respondieron a esta encuesta, que es tan importante. Muchísimas gracias. La doctora Lucía Buenrostro Sánchez, vicepresidenta de Política Regulatoria, nos dará a conocer los resultados sobre las empresas de mujeres en México. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Saludo con afecto al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, al subgobernador del Banco de México, Omar Mejía Castelazo, a la presidenta de INEGI, Graciela Márquez, y a todo su equipo, así como a las y los representantes de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Gracias, Ricardo, Óscar, Julio, Gabriel, Alfredo, por estar aquí presentes, porque esta encuesta va a ser parte de los insumos que tendremos para realizar la Política Nacional de Inclusión Financiera y la Estrategia de Educación Financiera, que ya estamos trabajando y vamos muy apurados para salir muy pronto con ese trabajo que vamos a estar presentando en los próximos meses para el trabajo que tendremos en este sexenio en estos rubros. Yo les voy a hablar de las empresas de mujeres para honrar el compromiso de colocar a las mujeres en el centro del desarrollo económico y social. Es indispensable contar con políticas públicas que garanticen su inclusión económica en condiciones de igualdad y equidad.
Por eso agradezco la presencia de mujeres que nos van ayudando en su trabajo todos los días. Subsecretaria Elvira Conchero, subgobernadora Galia Borja, procuradora fiscal Crisel Galeano y por supuesto a la doctora Graciela Márquez por trabajar hombro con hombro en este compromiso que tenemos con las mujeres. La inclusión financiera representa un pilar estratégico para que las mujeres puedan acceder a recursos, consolidar sus proyectos productivos y mejorar su bienestar financiero. En este sentido, identificar la participación de mujeres en las empresas, ya sea como propietarias, socias o tomadoras de decisiones, y asegurar su acceso efectivo al financiamiento, constituye un paso fundamental para cerrar las brechas estructurales que aún persisten. Las mujeres tienen una baja participación en el sector empresarial, como pueden ver en la lámina. Si bien la participación en la vida económica ha aumentado, su presencia al interior de las empresas muestra desigualdades significativas, especialmente en los niveles de alta dirección. Dos variables importantes para identificar a las empresas de mujeres es la estructura de propiedad y la toma de decisiones. Si se consideran únicamente aquellas empresas en las que al menos el 50% de la propiedad está en manos de mujeres, se observa que representan apenas 34 de cada 100 empresas. Aunque este porcentaje se eleva a casi 40% en el caso de las microempresas, en las empresas grandes se reduce a 25%. Por otro lado, si se consideran las empresas en las que una mujer es socia o propietaria mayoritaria y además toma las decisiones, este perfil se presenta en el 27% de las empresas. Este porcentaje disminuye significativamente entre las grandes empresas, en donde solo alcanza el 14%. Con el objetivo de visibilizar las dinámicas de participación económica de las mujeres y con base en diversos elementos de información alineados con principios de organismos internacionales, la CNBV ha establecido criterios específicos para identificar a las empresas de mujeres. Con base a estos criterios y a partir de la información recabada por el INEGI, se estima que en México únicamente 3 de cada 10 empresas pueden considerarse de mujeres, ya sea por su estructura de propiedad o por la participación femenina en la toma de decisiones. No obstante, esta proporción disminuye conforme aumenta el tamaño de la empresa, lo que refleja una menor presencia de empresarias en los segmentos de mayor escala, donde también se concentran más recursos y oportunidades de desarrollo económico. Una buena noticia es que las empresas de mujeres muestran una alta vinculación con el sistema financiero. 9 de cada 10 reportan tener al menos un producto financiero con cuentas o tarjetas. Este dato refleja avances importantes en términos de acceso, pero también debe leerse con cautela, ya que tener un producto no necesariamente implica un uso activo o efectivo de los productos financieros, por lo que es necesario seguir analizando los patrones de uso y el nivel de apropiación de estos productos por parte de las empresarias. Una de las brechas más relevantes se encuentra en el acceso al financiamiento. Solo el 42% de empresas de mujeres manifestaron haber obtenido financiamiento al menos una vez desde el inicio de sus operaciones. Esta proporción es aún menor entre las microempresas y es de notar la brecha de 5 puntos porcentuales entre las empresas de mujeres y las otras. Un dato más revelador es que solo 2 de cada 10 empresas de mujeres tenían un crédito vigente al cierre del 2023. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de ajustar la oferta de productos financieros, atender sesgos de riesgo y mejorar los mecanismos de evaluación para este tipo de empresas y su potencial de crecimiento. En cuanto a los medios de pago, las empresas de mujeres muestran una mayor aceptación de pagos con tarjeta de crédito o débito. Este comportamiento es aún más notable en las empresas grandes de mujeres que superan al promedio nacional en esta práctica. La adopción de soluciones digitales representa una oportunidad clave para ampliar mercados y mejorar la formalización de sus operaciones. En este contexto, desde hace algunos años la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se comprometió a generar información para identificar brechas de género dentro del sistema financiero. El primer paso fue identificar a las mujeres en puestos de alta dirección, tanto en el sector bancario como en el de entidades del sector de ahorro y crédito popular, así como revelar su participación en los órganos
directivos y consejos relevantes de las emisoras de valores. En 2023 se actualizaron los reportes regulatorios solicitados a las instituciones bancarias con el objetivo de identificar dentro de la cartera empresarial a las empresas de mujeres. Esto nos permitirá contar con información desagregada por sexo para evaluar y fortalecer la inclusión financiera con enfoque de género, así como para definir políticas y estrategias que apoyen a estas empresas. Por ejemplo, la información sobre empresas de mujeres acreditadas en el sector bancario permitirá evaluar si a través de la regulación debe reconocerse su perfil de riesgo, como ya se ha hecho para promover mejores condiciones a los créditos otorgados a mujeres. Asimismo, permitirá a las entidades financieras diseñar y desarrollar productos adecuados y alineados a las necesidades de este importante sector de la economía y acordes a su perfil de riesgo. Con estas acciones nos sumamos al compromiso de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres a través de acciones que les faciliten el acceso a oportunidades de desarrollo y el ejercicio pleno de su autonomía económica. Muchas gracias. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, licenciado Francisco Cervantes Díaz, nos da un mensaje a nombre del sector que representa. Muy buenos días. Saludo con gran afecto a todas y todos los presentes, a los funcionarios que nos acompañan, igual que a mis compañeros del presidio. Agradezco la invitación, querida Lucía, querido presidente, Graciela, gobernador, y a Luis Antonio Ramírez, director de NAFIN, entre ellos. México se encuentra en una etapa de cambio en su modelo de desarrollo. En estos meses hemos decidido como país impulsar un proceso de transformación industrial para consolidar lo hecho en México. Esto se traduce en aumentar el contenido nacional. México somos una potencia económica, somos la número 12 economía del mundo, somos el país número 7 en manufactura y tenemos pues prácticamente este anhelo de este Plan México que el Gobierno de México ha impulsado, que para nosotros se traduce en una política industrial que hacía muchos sexenios habíamos insistido. En primer término, disminuir la dependencia de insumos de producción importados que están sujetos hoy a factores de volatilidad y que inciden en la certidumbre de diversos sectores industriales y de comercio del país. Y en segundo lugar, aprovechar la enorme capacidad, experiencia y potencial de México como país participante en las cadenas de valor. En esta nueva estrategia de desarrollo, las pymes constituyen un factor fundamental de éxito al representar el 99.8% del sector empresarial y comercial de México, generando además 72% de los empleos formales y el 50% del PIB. Por la importancia de las pymes en esta estrategia, es necesario fortalecer sus estructuras financieras para concederles mayor plataforma de crecimiento, de estabilidad y de viabilidad. Por lo tanto, el CCE asume el compromiso de explorar diversas vías para fortalecer una nueva época de inclusión financiera de las pymes. Con la inclusión financiera de las pymes, habremos de buscar 3 objetivos: que se brinde mayor acceso a créditos, clave para ampliar capacidades y sostener operaciones, y que se ofrezcan herramientas para una gestión segura de los recursos y faciliten la diversificación de medios de pago para sus clientes, y crear condiciones para aprovechar mejor los recursos disponibles mediante la inversión y la innovación. Por eso la importancia de este gran instrumento, esta información que quiero felicitarlos, no me lo imaginaba,
Y ahorita que estamos viendo las cifras y datos relevantes, creo que para nosotros van a ser de suma importancia. Debemos felicitar al INEGI, a la Comisión Nacional Bancaria, por este gran trabajo y por los resultados que se dan a conocer el día de hoy. Estos resultados presentados el día de hoy de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas ENAFIN 2024 reflejan algunos de los principales desafíos que enfrentan las pymes. Este segmento continúa enfrentando barreras importantes para acceder al financiamiento formal, así como a los otros productos financieros fundamentales como los seguros. Además, se hace evidente la necesidad de promover la formalización de los negocios. Es impresionante ver la parte de que sigue habiendo pagos en efectivo. Y fortalecer la capacidad de planeación financiera entre las empresas de menor tamaño con el fin de mejorar su crecimiento. Con base en dicho marco, desde el Consejo Coordinador Empresarial, trabajaremos con los principales organismos del sector financiero, es decir, con la Asociación de Bancos, la ABM, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, la AMIS, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la MIB, y por supuesto con NAFIN, que hemos estado trabajando muy de la mano, y con productos, entre ellos el producto de la mujer, en el 2023, si no me equivoco, se dio a conocer, que es algo que también aquí refleja la encuesta que está abajo, ahí es donde tenemos, hablando de inclusión, tenemos ahí un pendiente. La Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para Retiro, la AMAFORE, para contar con un programa integral de inclusión financiera para las pymes. Como primer paso de apoyo a las pymes, la Asociación de Bancos de México firmó el pasado 8 de mayo un acuerdo con el Gobierno federal y el Banco de México para fortalecer precisamente su acceso al financiamiento. Con este marco de propuestas y con estas primeras acciones, consolidaremos en el Consejo Coordinador Empresarial un paquete robusto, incluyente y compartido para apoyar a las pymes y así coadyuvar a que México tenga un crecimiento equitativo, incluyente y de prosperidad compartida. Con dicha convicción habremos de trabajar a favor de nuestras pymes y por supuesto a favor de México y que nadie se quede atrás. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Gracias. Solicito al licenciado Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México, sea tan amable en dirigirnos unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos. Pues primero saludo a los destacados miembros de este presidium. La verdad es que es un gusto compartir también este día, que es una fecha en la que se revela información que va a ser relevante tanto para la toma de decisiones, pero también para que se puedan planear mejor las cosas hacia adelante en el desarrollo del país. Quiero aprovechar y voy a iniciar mi participación para destacar y reconocer la importante labor que ha realizado la CNBV y el INEGI por ya más de una década en la provisión de información confiable, robusta y comparable sobre la participación de personas, empresas en el sistema financiero, ya sea a través de la encuesta de inclusión financiera que ya se mencionó, se presentó hace un par de meses, y la que se presenta hoy, la encuesta nacional de financiamiento de las empresas. Entonces, mi felicitación y reconocimiento a estas instituciones por su destacada labor, que ha consolidado a México ya como un referente internacional en la generación de información sobre inclusión financiera. Como se ha destacado en las intervenciones previas, el fortalecimiento del sector empresarial en México contribuye
al desarrollo del país, en particular el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que ya se ha mencionado, representan la principal fuente de empleo e ingresos para los hogares mexicanos. Entonces, la inclusión financiera de las MIPYMES es esencial para que puedan acceder a los productos y servicios necesarios para su operación y crecimiento, atender emergencias, eventualidades y administrar sus recursos de forma eficiente y segura. La ENAFIN 2024 nos ofrece un panorama de los avances importantes en la inclusión financiera de las empresas, pero también nos revela los desafíos que persisten en impulsar el desarrollo empresarial de México, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Ya nos presentaron resultados, yo destacaría algunos, ¿no? Por ejemplo, 9 de cada 10 empresas cuentan con al menos un producto financiero, lo que refleja un importante avance en la inclusión financiera. La mayoría tiene una cuenta de depósito a nombre de la empresa con una institución financiera y gran parte reportó haber contratado alguna póliza de seguro durante el 2023. Esto nos refleja una mayor especialización y conciencia en el manejo de sus recursos y también una creciente cultura de la prevención. Este avance también, hay que reconocerlo, fue impulsado por la digitalización acelerada en los años posteriores a la pandemia. Actualmente, prácticamente todas las empresas encuestadas reportan contar con servicio de Internet y más de la mitad vende y promociona sus productos en redes sociales o en algún sitio web. Esta digitalización de las operaciones también se ha reflejado en cómo interactúan con el sistema financiero. El porcentaje de empresas que reportó realizar operaciones financieras a través de una aplicación móvil prácticamente se duplicó de 2021 a 2024. Y 8 de cada 10, como lo vimos, aceptan pagos con transferencias electrónicas, lo cual destacaría es una proporción similar a la aceptación de pagos en efectivo. Esto evidencia que los canales digitales han ofrecido alternativas complementarias que mejoran la eficiencia y la seguridad de las operaciones de estas empresas. Entonces, si bien el efectivo continúa siendo el medio de cobro más ampliamente utilizado en las empresas, destaca que 7 de cada 10 empresas comerciales y 6 de cada 10 de servicios aceptan también pago con tarjeta. Estos datos son una muestra de algunos de los principales avances que hemos experimentado, pero también son un claro diagnóstico de que aún queda trabajo por hacer. Es necesario reconocer que aunque la mayoría de las empresas ya participan en el sistema financiero, ya sea a través de contar con cuentas de depósito o seguro, la realización de pagos o de productos financieros formales, el principal reto, hay que decirlo, continúa siendo el acceso al financiamiento, particularmente entre las MIPYMES. De acuerdo con los resultados de la ENAFIN, prácticamente la mitad de las MIPYMES nunca han solicitado formalmente financiamiento. Entonces, en este contexto, es fundamental reforzar los esfuerzos en educación financiera para las empresas, particularmente para aquellas de menor tamaño. Menos de la mitad de las empresas lleva a cabo acciones básicas de planeación, como son pronósticos de venta, rentabilidad o planes de endeudamiento. En el caso de las MIPYMES, gran parte enfrenta dificultades para separar las cuentas de la empresa de las cuentas personales de sus socios o dueños. Un caso particularmente relevante, ya se mencionaba, es el caso de las empresas de mujeres. La integración de las mujeres en la actividad económica del país, no solo como parte de la fuerza laboral, sino como emprendedoras o empresarias, es fundamental para el desarrollo de México. Ya lo mencionaba Lucía, las empresas de mujeres presentan una menor participación del crédito formal y en productos y servicios financieros que el promedio nacional, lo que podría estar limitando sus capacidades de crecimiento. De esta forma, los resultados del ENAFIN 2024 nos muestran que aún queda mucho trabajo por hacer para que todas las empresas, particularmente las de menor tamaño y aquellas dirigidas por mujeres, accedan al financiamiento y a los servicios financieros, de acuerdo con sus necesidades y con el momento de desarrollo. Por estas razones, las autoridades que conformamos el Consejo Nacional de Inclusión Financiera hemos tomado el compromiso de generar condiciones que permitan acceder a los productos y servicios financieros en condiciones adecuadas, lo que permitirá que las empresas desplieguen su potencial como motor de crecimiento
desarrollo e innovación en beneficio de toda la población. Este compromiso requiere esfuerzo de las autoridades, de las entidades financieras y de las propias empresas. Estoy convencido que estos esfuerzos nos permitirán continuar contando con un sano desarrollo del sistema financiero que considero es uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica del país. Muchas gracias. Agradecemos a las personas integrantes de este presidio. Muchas gracias. Vamos a proceder ahora al espacio de preguntas y respuestas. Para ello le solicito a la actuaria Susana Pérez Cadena, directora general de Estadísticas Económicas del INEGI, vayamos dando respuesta a las mismas. Primera pregunta: ¿cuánto ha aumentado o disminuido el peso de la inseguridad respecto a la encuesta anterior? Segunda, de acuerdo con la encuesta, entonces las fintech son factibles para el financiamiento de las empresas. Tercera, cuando los créditos rechazados fueron de empresas lideradas, ¿cuántas fueron empresas lideradas por mujeres? ¿Puedo proseguir con algunas más o quiere contestar esas? La segunda la podría repetir. Adelante, por favor. Sí, con mucho gusto. De acuerdo con la encuesta, entonces las fintech tienen mayor operación de financiamiento para las empresas. Respecto a la primera pregunta sobre la inseguridad, no es una pregunta que se haga por parte de esta encuesta, de modo que no podríamos hacer una comparación. De la tercera pregunta, ¿cuántos, en realidad el porcentaje de rechazos es prácticamente igual en las empresas comandadas por mujeres que en las empresas comandadas por hombres, de modo que no hay una diferencia notable. La segunda no me queda muy clara, a ti era, no sé si Araceli es la directora general adjunta de encuestas y es ya. Así es. Sí, efectivamente, o sea, no se puso esta como una opción, o sea, realmente la encuesta se llevó a cabo considerando el universo que ya se mencionó, sin tomar alguna característica específica para definir el diseño de la muestra o la selección de la muestra, y no fue este el tema. Bueno, tenemos más preguntas de Gabriel Nava, de Reporte Índigo. ¿Qué se debería transformar o revisar para mejorar el financiamiento a las empresas? O sea, realmente la encuesta genera la información, o sea, ahora sí que esta encuesta es precisamente para detectar cuáles son las acciones de rechazo, porque las empresas no están adquiriendo algún financiamiento, y precisamente eso es parte de los resultados que da la encuesta. Proporciona la información a los diferentes desgloses que ya vimos, pequeñas, micro, medianas y grandes empresas de estas localidades, y entonces pues es ya trabajar para que sirva como de insumo precisamente para la política pública, ¿no? Para ver qué es lo que se tiene que implementar ya en los reguladores para poder dar respuesta. ¿Consideran que la falta de financiamiento pueda ser causal de quiebra, sobre todo en las empresas de menor tamaño?
no nos corresponde como Instituto de Estadística hacer consideraciones de ese tipo, si creemos que pueda ser causal de quiebra o de alguna otra cosa. Más bien, lo que hacemos es preguntas específicas a las empresas y lo que nos responden, eso es lo que nosotros podemos decir. En el caso de las afectaciones que tuvieron las empresas, ¿dónde está? De las afectaciones que tuvieron las empresas, como decía hace un momento, déjenme buscar el dato. Las empresas, que por cierto los rechazos son un porcentaje muy bajo, solo el 6.3% de los créditos no fueron aprobados. Las afectaciones que mencionaron son principalmente que no pudieron comprar nueva maquinaria, se cancelaron inversiones, se retrasó la expansión de la empresa, se cancelaron contratos, pedidos o servicios, entre otros. Entonces, eso es lo que podemos decir, lo que dice exactamente la encuesta, sus preguntas y sus respuestas. Tenemos una pregunta más. ¿A qué se refiere con la situación económica del país cuando lo mencionan como un factor que determinó el crecimiento de las empresas? Ese es de Charlín Domínguez. En esta de las primeras preguntas es precisamente, entra como que en la caracterización de las empresas, ¿sí? Y donde dice, bueno, cuáles son las situaciones que le han afectado principalmente a su empresa. Y es como una opción, ¿sí? Para que el mismo informante, él defina, ¿sí? Si alguna situación económica, no les ponemos como que una definición a qué le llamamos situación económica, sino es el concepto que tenga el mismo empresario para decir, ¿sabes qué? Pues si hay alguna situación en general, ¿sí? Económica del país que me pueda afectar, pero no tenemos esa especificación como para decir, mira, nos referimos a el índice de precios, ¿sí? El aumento en una o en otra situación, no hacemos esa especificación en la encuesta. Muy bien, de Alberto Viveros, director de la Agencia de Noticias de Aguascalientes, pregunta, ¿cómo se ha comportado el crédito a través de las tarjetas? O sea, si se ha aumentado el uso de las tarjetas de crédito, ¿no? Tanto en los pagos, o sea, una de las preguntas que hacemos precisamente si están aceptando tarjetas, pagos por tarjeta de crédito, ¿sí? Para sus clientes, o si se hacen también ellos como empresarios, ¿sí? Utilizan tarjetas de créditos, y en las diapositivas que se presentaron, ahí se ve cómo ha aumentado el uso de la tarjeta de crédito, haciendo el comparativo con los eventos anteriores. Hemos tenido crecimientos de hasta 5 puntos entre un evento y el otro. Muy bien, dos más. ¿Cómo se ha comportado la cartera vencida? ¿Cómo está la morosidad? ¿Y cuáles son las tasas más bajas en este momento? En específico, estos puntos no son tratados en la encuesta, por la encuesta, no preguntamos las tasas de interés, ni la cartera, o sea, no es un punto específico en esta encuesta. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. A todas y todos los invitados y a los representantes de los medios de comunicación, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Les invitamos a tomar un café. Muchas gracias. Muchas gracias.